¿Por qué estamos tan seguros de que la Tercera Guerra Mundial será provocada por misiles y no por tarifas? Esa pregunta ronda los pasillos del poder. No en voz alta, no en conferencias de prensa, pero sí en informes clasificados, en reuniones a puerta cerrada, en llamadas que jamás quedan registradas. Algo se está gestando. Y no es un tanque moviéndose en la frontera, es una factura con sobreprecio. Un contenedor detenido en aduanas. Una empresa quebrando por dumping. Es un conflicto silencioso, pero igual de letal. El mundo está al borde de un nuevo orden y los aranceles son sus primeras balas. Todo comienza oficialmente en 2018, cuando Donald Trump, bajo su doctrina de America First, decide imponer tarifas a productos chinos valorados en cientos de miles de millones de dólares. La excusa: proteger la industria nacional estadounidense. La verdadera razón, según algunos exfuncionarios de la Casa Blanca, frenar la expansión de China antes de que sea irreversible. Porque para ese entonces, China ya no era solo la fábrica del mundo. Era la potencia que desafiaba el dominio tecnológico de Estados Unidos. Huawei, TikTok, BYD, Alibaba, empresas que no solo competían, sino que amenazaban con liderar. Y eso, para ciertos sectores del poder estadounidense, era simplemente inaceptable. Trump inicia la guerra comercial. China responde con más aranceles. Y así comienza una escalada silenciosa. Lo que muchos no vieron es que esos movimientos no eran improvisados. Eran parte de un tablero mayor. El verdadero objetivo: arrinconar a China hasta forzarla a reaccionar militarmente. Sí, militarmente. Hay documentos filtrados de think tanks estadounidenses donde se especula sobre un escenario óptimo: provocar a China a tal punto que responda con fuerza en el Mar del Sur o en Taiwán. Y una vez que eso suceda, tener la justificación perfecta para arrastrar a la OTAN, a Japón, a Corea del Sur y aislar completamente a Beijing del comercio global. Pero eso no es todo. En 2023, Trump comienza su campaña para regresar a la Casa Blanca. Su discurso se radicaliza. Promete imponer aranceles universales del 10% a todos los productos importados. Y un 60% solo a los chinos. Esa medida, aunque suene a populismo económico, es una declaración de guerra económica. Expertos como Paul Krugman, Premio Nobel de Economía, han advertido que ese tipo de medidas desestabilizarían completamente el sistema comercial global. Y detrás de cada ruptura económica, viene una ruptura política. China, por su parte, no se queda de brazos cruzados. Xi Jinping lanza la iniciativa de la Franja y la Ruta para asegurar rutas comerciales propias, lejos del control de Estados Unidos. Fortalece alianzas con Rusia, Irán, Brasil. Impulsa una moneda digital para reemplazar el dólar en sus transacciones internacionales. Y en 2024, el yuan digital se convierte en la moneda principal en África y buena parte de Asia. El dólar empieza a temblar. ¿Y qué pasa cuando una superpotencia ve su hegemonía amenazada? Ataca. Pero esta vez no lo hará con bombas. Al menos no al inicio. Lo hará con sanciones. Con ciberataques. Con sabotajes financieros. Y quizás, solo quizás, con provocaciones estratégicas en zonas calientes del mundo: Taiwán, el Mar de China Meridional, Corea del Norte. Ahora bien, ¿dónde entra la conspiración? Algunos analistas, incluidos exmiembros de la NSA y del Consejo de Seguridad Nacional, han sugerido que existe un plan maestro que se remonta a los años 70. Un plan trazado por la Comisión Trilateral y otras entidades de élite. El objetivo: evitar que el mundo sea gobernado por un régimen no alineado a sus intereses. Y China,
hoy más que nunca, representa ese peligro. Las tensiones se multiplican. En 2025, la escasez de chips se agrava. Estados Unidos prohíbe completamente la exportación de tecnología avanzada a China. Esto incluye semiconductores, inteligencia artificial, drones, sistemas cuánticos. La guerra tecnológica ya no es una metáfora. Es real. Y afecta directamente a las cadenas de suministro global. En paralelo, Trump regresa al poder. Reforzado. Con un Congreso dominado por republicanos radicales. Retira a Estados Unidos de tratados clave. Declara a China amenaza existencial. E inicia una serie de sanciones masivas contra empresas chinas. Apple, Tesla, Microsoft, comienzan a sufrir. Porque muchas de sus piezas vienen de China. El ciudadano común empieza a sentirlo. Productos más caros. Inflación. Escasez. El caos no tarda en aparecer. China, acorralada, reacciona. En un movimiento inesperado, bloquea el acceso al mar de China Meridional. Cierra rutas comerciales. Y anuncia ejercicios militares cerca de Taiwán. Estados Unidos responde enviando portaaviones. Japón activa su defensa nacional. Corea del Sur entra en alerta. Rusia, silenciosa, se prepara. Irán, aliado chino, también. En ese contexto, ocurre un accidente. O eso dicen. Un dron estadounidense es derribado en aguas internacionales. China lo niega. Estados Unidos lo afirma. Las versiones se cruzan. El mundo contiene la respiración. Los mercados colapsan. El petróleo supera los $200. El trigo se dispara. América Latina sufre una nueva ola migratoria. Europa entra en recesión. Y en medio de todo, las redes sociales se inundan de teorías, de filtraciones, de miedo. ¿Y si todo esto estaba planeado? ¿Y si el verdadero objetivo era resetear el sistema financiero global? Hay quienes aseguran que existe un grupo dentro del sistema, un grupo no electo, que busca provocar el caos global para luego ofrecer la solución, un nuevo sistema monetario digital, global, controlado, sin efectivo, sin privacidad. BlackRock, el FMI, el Foro Económico Mundial, nombres que se repiten una y otra vez en esos informes. Y en ese escenario, tanto China como Estados Unidos son jugadores, pero también peones. El punto de quiebre llega en 2026. Taiwán declara un referéndum para decidir su independencia total. China lo considera una provocación. Estados Unidos promete defender la democracia taiwanesa. Se movilizan tropas. Se activan bases militares. Y entonces, ocurre el primer ataque. Un misil. Un buque destruido. Una respuesta inmediata. Comienza. La Tercera Guerra Mundial no se parece a las anteriores. No hay trincheras. No hay desembarcos masivos. Es una guerra híbrida. Inteligencia artificial, satélites, ciberataques, sabotaje económico. Las ciudades quedan paralizadas por fallos eléctricos. Las cuentas bancarias desaparecen. La información se distorsiona. Nadie sabe qué es real. Y en el fondo, todo comenzó por tarifas. Por un aumento del 10%. Por una guerra de precios. Por una competencia por el litio, por el silicio, por la supremacía tecnológica. Pero lo que realmente se estaba disputando era el control del futuro. ¿Quién decide cómo viviremos en 2050? ¿Quién define qué es verdad? ¿Quién controla la información, la energía, el dinero?
En medio del conflicto, América Latina no es un simple espectador. Es testigo y víctima. Perú, Chile, Argentina, Colombia, México, Brasil, naciones ricas en recursos naturales, estratégicamente ubicadas, pero profundamente dependientes de las grandes potencias. En este nuevo tablero de ajedrez global, quedan atrapadas entre dos bloques que las presionan sin piedad, Estados Unidos por un lado, China por el otro. Los tratados de libre comercio colapsan o se reescriben a la fuerza. Las exportaciones caen. Las divisas se desploman. Las monedas locales pierden valor a una velocidad alarmante. La inflación se convierte en hiperinflación. El desempleo se dispara. Y los gobiernos, desesperados por mantener la estabilidad, comienzan a tomar medidas extremas, control de precios, expropiaciones, nuevas alianzas forzadas con potencias extranjeras. Pero hay algo más profundo, la soberanía tambalea. Se privatizan sectores clave bajo presión. Se cede el control de infraestructuras críticas a empresas chinas o estadounidenses. Bases militares extranjeras reaparecen, disfrazadas de cooperación. Y con ellas, una presencia silenciosa pero invasiva. Mientras tanto, las élites locales, políticos, empresarios, figuras públicas actúan como piezas útiles del juego. Algunos huyen. Otros se adaptan. Pero los más poderosos ya están preparados. Refugios secretos en Nueva Zelanda. Búnkeres subterráneos en Suiza. Cuentas en criptomonedas privadas e imposibles de rastrear. Identidades digitales preparadas para el nuevo sistema de crédito social global. Pasaportes múltiples. Vínculos con fundaciones internacionales. Todo está listo. Porque ellos sabían que este nuevo orden no sería negociado, sino impuesto. Y en las calles, mientras tanto, el ciudadano común paga el precio. Protestas. Represión. Desinformación masiva. Escasez de alimentos. Apagones programados. Control de movimientos. Monedas digitales impuestas por los bancos centrales que monitorean cada compra, cada donación, cada gasto. En Latinoamérica, el futuro ya no se decide en sus propias tierras. Se decide en despachos de Washington, Pekín y Bruselas. Y quienes no se alinean, desaparecen del mapa económico. Pero, ¿y si todo esto no fuera un error de cálculo? ¿Y si fuera parte del plan? Solo hay una constante, el miedo. Y una sospecha. La de que esto no fue un error. Ni un accidente. Fue un guión. Una obra escrita hace décadas. Ejecutada paso a paso. Desde las guerras comerciales hasta el colapso financiero. Desde los aranceles hasta la aniquilación del sistema anterior. Quizás la pregunta no es si la guerra comercial llevará al fin del mundo. Quizás la pregunta es, ¿cuánto tiempo falta? Y si llegaste hasta aquí, probablemente también intuyes que hay algo más grande ocurriendo. Que no todo es casualidad. Que las piezas se están moviendo, y no por accidente. Si este video te hizo cuestionar, imaginar o dudar aunque sea un poco, entonces estás en el lugar correcto. Suscríbete para no perderte lo que viene. Porque esto es solo el principio. Deja tu like si quieres que más personas despierten ante lo que está pasando. Y si quieres seguir explorando verdades ocultas, conspiraciones globales y futuros que los medios prefieren callar, te invito a ver los otros videos del canal. No te fíes de lo que te dicen. Cuestiónalo todo. Y sobre todo, mantente despierto.